todos, mi nombre es Kelly Rodríguez, soy la fundadora y facilitadora de la Stoa Madrid, que es la primera escuela de filosofía estoica en España. Estamos avalados por la Stoic Fellowship y nuestros objetivos, como pueden ver allí en la pantalla, son fundamentalmente tres, o trabajamos, digamos, en tres líneas de acción. Una de ellas es divulgar esta filosofía de vida, la otra es debatir un poco y estudiar y debatir los conceptos estoicos, irnos a los libros originales y aplicar y ejercitar estos conceptos en la vida cotidiana. O sea, no nos quedamos solo en estudiarlos, sino aplicarlos en la vida cotidiana, que es algo fundamental en la filosofía estoica, ¿no? Que es fundamentalmente práctica. Y el otro punto, o digamos en la otra línea de acción, es entrenar y crecer juntos, compartiendo esta filosofía y haciendo el entrenamiento en grupo, ¿no? Al ser una filosofía muy práctica, pues ese ir y venir, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Es súper importante y nutritivo, ¿no? Entonces, todas las actividades que realizamos van en estas tres líneas de acción. Les invito a visitar las personas que ven este vídeo en YouTube y también a los miembros de la Stoa, a los seguidores de la Stoa. Les invito a visitar el blog para tener más información de lo que hacemos. La página web está en proceso de realización y bueno, en cuanto esté disponible ya les informaré. Entonces, bueno, con el objetivo precisamente de divulgar este potencial práctico de la filosofía estoica y entrenar en comunidad, hemos creado lo que llamamos el gimnasio estoico, ¿no? Que, bueno, está dirigido un poco a eso, a dar a conocer esta filosofía de vida y a generar un espacio en donde podamos entrenar en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos espacios virtuales, ¿no? Y bueno, estas reflexiones matutinas son parte de ese esfuerzo. También la idea de invitarles a participar en las sesiones en vivo como esta es ayudar un poco a crear ese hábito de dedicar 20 minutos al menos al día en hacer estas reflexiones y en organizar nuestro día de manera de entrenar la mente para enfrentar las situaciones diversas de la vida, ¿no? Entonces ese es el objetivo un poco de este espacio y de estas reflexiones matutinas. Bueno, como decía, como ya saben, esta filosofía es fundamentalmente práctica, es una filosofía de vida fundamentalmente práctica, y como se estarán dando cuenta, o los que ya conocen la filosofía lo saben, el foco de estudio de esta filosofía es el ser humano, su naturaleza y la práctica del arte de vivir. Es decir, los estoicos y la filosofía estoica intentaba responder a la pregunta de cómo el ser humano puede vivir una mejor vida o una buena vida, una vida que sea armónica consigo mismo y con su naturaleza o con el entorno. Entonces, también se habrán dado cuenta seguramente que en la filosofía estoica, como decía al principio, la palabra clave es entrenar como un atleta olímpico en el arte de vivir. Ese es el objetivo. A través, ¿cómo lo hacemos? A través de ejercicios diarios, ejercicios prácticos diarios, que nos ayuden a cultivar las virtudes cardinales, que como sabemos son la valentía, la justicia, el autocontrol y la sabiduría práctica. Entonces, hoy vamos a hablar de un ejercicio que nos ayuda a poner en perspectiva nuestros problemas, ya sean pequeños o grandes. Para empezar esta reflexión, les propongo un ejercicio. Pensemos en un problema o una pena, un dolor que tengamos que sea importante, ¿no? Algo que nos preocupe, que nos duela. Tomemos un momentito para pensar en eso. Seguramente lo que tenemos ahora en mente es muy duro, ¿verdad? Es algo duro, difícil, complicado, ¿no? Ahora imaginemos que un amigo nuestro o cualquier persona que conozcamos nos cuenta ese mismo problema, nos cuenta que tiene ese mismo problema. Entonces, pensemos qué le diríamos. Probablemente intentaríamos animarle, ¿verdad? Intentaríamos decirle cosas como, bueno, mira, esas cosas son cosas de la vida, esas cosas pasan, la vida continúa, típicas cosas que solemos decir, no desde la poca empatía con el problema del otro, sino realmente parece que podemos verlo de esa manera. Cuando lo vemos fríamente, parece que podemos verlo de esa manera, un poco más práctica, de una manera más cercana a la naturaleza, ¿no? Estas cosas le ocurren a cualquier persona. Epicteto nos proponía esta cita que les voy a mostrar ahora acá. Aquí tenemos una cita de Epicteto que está en el manual, en el Enquiridion, en el número 26 lo pueden encontrar. Lo voy a leer. Dice, podemos familiarizarnos con la voluntad de la naturaleza al recordar nuestras experiencias comunes. Cuando un amigo rompe un vaso, nos apresuramos a decir, oh, mala suerte. Le quitamos un poco de hierro al asunto, ¿no? Es razonable entonces que cuando se nos rompa un vaso a nosotros, o cuando se rompa un vaso en general,
lo aceptes con el mismo espíritu paciente. Pasando a cosas más graves, como cuando la esposa o el hijo de alguien muere, todos decimos rutinariamente, bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero si uno de nuestra propia familia está involucrado, entonces de inmediato decimos, pobre, pobre de mí, ¿no? Y nos quejamos profundamente, ¿no? Dice Epicteto, para finalizar, sería mejor recordar cómo reaccionamos cuando una pérdida similar afecta a otros, ¿no? Entonces nos pone un poco en esta idea de... es curioso que parece que como que el mismo problema, la misma situación la vemos diferente si nos pasa a nosotros o si le pasa a otra persona. No necesariamente por falta de empatía o por demasiada empatía, sino parece que lo vemos distinto, como que podemos, como decía al principio, verlo de una manera más racional, ¿no? Más acercada como tal a la naturaleza, ¿no? Como que somos más racionales al momento de analizar el problema de otro porque no estamos quizás en el calor del asunto. Cuando estamos dentro del problema, estamos en el calor del asunto, ¿no? Entonces, lo que nos recomiendan los estoicos, como dice en la cita de Epicteto, es darle un poco la misma medida, o sea, ver nuestro problema e imaginarnos, este problema que tengo, ¿qué le diría yo a un buen amigo? ¿Qué le diría yo a otra persona acerca de este problema? Y aplicar lo mismo, porque al final la naturaleza del problema es la misma. Independientemente que nos pase a nosotros o que le pase a otro, la naturaleza del problema en sí es el mismo, ¿no? Entonces, intentar ser un poco más imparciales en ese sentido, ¿no? Entonces, preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué es peor o por qué es más insoportable cuando nos pasa a nosotros algo que cuando le pasa a otro, ¿no? O viéndolo incluso desde otra manera, por ejemplo, si a mí se me rompe el vaso, por decir el ejemplo que ponía Epicteto, pues inmediatamente, ¡ay, qué torpe soy!, ¿no? Y en vez de ser tan empática como soy con otros cuando se les rompe un vaso, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos recomiendan un poco los estoicos es eso, ver un poco la medida del problema en función de cómo lo vería otro. Dentro de este asunto, da la impresión que hubiese algo más profundo, y es que como que no somos capaces de imaginarnos que ese tipo de cosas nos pueden pasar a nosotros. Cuando le decimos a un amigo que ha perdido a su esposa o que ha perdido un hijo o que le echaron del trabajo o cualquier cosa, le decimos, bueno, mira, esas son cosas que pasan, la vida continúa. O sea, parece que podemos entender que eso le pase a otras personas, pero cuando nos pasa a nosotros es como una gran sorpresa, como el universo me hace esto a mí, ¿no? Como si fuéramos los preferidos del universo, un poco así, ¿no? Entonces, lo que nos recomiendan un poco los estoicos es entender que somos tan iguales como los demás y las cosas que le pasan a cualquiera también nos pueden pasar a nosotros, ¿no? El universo no significa que el universo está en nuestra contra, ¿no? Como que el universo me está persiguiendo a mí, ¿no? Porque nunca, ¿cómo me va a hacer eso a mí? Sino eso, igualarnos y decir, oye, como le puede pasar a otra persona, me pasa a mí. ¿Qué le diría yo a otra persona? Probablemente me daría cuenta que no es tan terrible, ¿no? O si es tan terrible, pues igualarlo, a lo que me refiero. También suele pasar que cuando una persona muy cercana a nosotros nos cuenta un problema, por ejemplo, algún familiar, reaccionamos de la otra manera, de una manera mucho menos empática. Nos decimos, oye, estás ahogándote en un vaso de agua, estás haciendo un problema muy grande de una tontería, ¿no? Entonces, allí más bien pensemos también del lado contrario, cuando le decimos eso a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros al mismo problema? ¿Cómo él quería yo? Probablemente haría un gran drama, ¿no? De lo que les está pasando a ellos. Y entonces, en ese sentido también, darle la vuelta a la torta y decir, ¿cómo reaccionaría yo? Yo también le daría quizás mucho más importancia de lo que estoy viendo. Yo quería comentar que en inglés, esta práctica, los libros que he leído son en inglés, están en inglés, ¿no? Y siempre que me encuentro con esta práctica, le suelen llamar de esta manera. Les voy a mostrar acá esta palabra, ¿no? Dice otherize, ¿no? Entonces como que lo otherizas. No sé cómo se podría traducir esta palabra en concreto, que es una palabra creada, ¿no? No existe esta palabra, para expresar esto. Es como que le das el mismo valor que a otro, lo pones como si fuera el problema del otro, ¿no? Sin embargo, yo, por error, porque el inglés no es mi lengua materna, sin embargo, yo hablo inglés perfectamente fluido, pero siempre que me encontraba con esta palabra, siempre lo leía en mi mente, other size. Y decía, mira, así como el tamaño, size de tamaño o medida, el tamaño del otro, el tamaño del problema del otro, ¿no? Y ayer revisando los libros, muy curioso, me di cuenta que lo había estado leyendo mal 2, 3 años, ¿no? Y es otherize. Sin embargo, este error
me ayudó un poco a comprender el concepto, ese de darle el tamaño, la medida de mi problema, es la misma medida que le doy al problema del otro, ¿no? Entonces, digamos que este errorcito me permitió un poco entenderlo más, ¿no? A mí particularmente me ayudó muchísimo esta práctica cuando la descubrí, estaba pasando también por, bueno, mis propios procesos de vida y mis propios problemas, y cuando me encontré con esta práctica fue como un gran descubrir, como, oye, es verdad, ¿qué le diría yo a otra persona? Y empecé a poner en perspectiva mis problemas con respecto a lo que yo le diría a un buen amigo, ¿no? Del cual me preocupara esos problemas, pero tengo la capacidad de verlo un poco desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, quería recomendarles un poco esta práctica, que si les parece interesante la incorporen en su rutina diaria de reflexión. La idea de estas sesiones son esas, ¿no? Incorporar, dar a conocer la práctica, y si a la persona le parece interesante, lo incorpore de manera regular en sus reflexiones diarias, en su práctica de meditación, en este caso meditación filosófica, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esa idea simplemente, si les parece bien, abrimos los micrófonos y comentamos un poquito qué nos parece la práctica, si nos parece interesante, y así. Bueno, yo quería decir que es verdad que es muy curioso lo que acabas de decir, o sea, bueno, cómo vemos, cómo vemos las cosas cuando nos pasan a nosotros, cuando les pasan a los demás, a un amigo, por ejemplo, o cuando les pasan a nuestros familiares. Es que no había caído en eso, ¿verdad? Que muchas veces intentamos decir, eso no tiene importancia, ¿sabes? No, Sí. no lo vemos de la misma manera. Sí, Sí. Pero si nos ¿verdad? ponemos a ver, el problema es el mismo. O sea, si lo vemos, imagínate Sí, que no es ni mi problema ni el del otro, sino que lo estoy leyendo en un libro, diría, bueno, este problema es el mismo, ¿no? Obviamente cada uno a nivel psicológico todos tenemos herramientas distintas para manejarlo, ¿no? Y por eso nos ponemos tan tristes, o hay cosas que nos dan igual, ¿no? Pero el problema en claro. sí es el mismo. Entonces el tema está en cómo lo vemos, el cómo lo percibimos, y ese cómo yo percibo las cosas, esa impresión que tengo de las cosas, hay una creencia detrás de eso, ¿no? Entonces probablemente tenemos que irnos a la creencia que nos está haciendo ver este problema con una lente o con otra, ¿no? Entonces ya es un poco yéndonos atrás, pero en sí es darnos cuenta que el problema es el mismo, o sea, la situación es la misma, ¿no? Es una situación, digamos, eh, objetiva, ¿no? Entonces, Sí, es verdad. Yo gracias a tu particularmente, comentario, Heidi. como soy una persona que me pregunto todo por qué, ¿vale? Últimamente, bueno, y ya llevo un par de años, siempre trato de ir al origen de las cosas, ¿no? Que por un lado es bueno, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado porque si te machacas mucho puede ocurrir que te metes, o al menos en ¿Perdón? algunas situaciones me ha pasado, ¿no? Sí, lo que decía es que trato de cuando me sucede algo así, preguntarme el por qué, ¿vale? O sea, el por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué me está pasando a mí? El por qué. Entonces, el problema de esto, de al hacerte esa pregunta, que a mí me gusta siempre ir al origen de las cosas y encontrarle un sentido más racional, pues puede suceder que a lo mejor no estés muy bien preparado tú como para hacerte esa pregunta, y ese indagar y ese induir puede incluso hacerte daño, ¿no? Porque no estás preparado. Por eso no, yo lo comparto, pero no quiero que mucha gente, porque hay veces que no estás preparado y empiezas a tu mente y tu pensar a decir cosas dentro de ti que a lo mejor, como no estés bien preparado, puede ser contraproducente, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta volver al origen. Sí que me gusta Claro. ¿Te decir, vale, refieres, porque te refieres a esta parte de ir a la creencia y todo esto? O en sí sí, hacerte la pregunta de... hacerme la pregunta de por qué ha pasado esta situación, ¿no? ¿Por qué me está pasando ahora? ¿No me pasó antes? Porque me entiendes lo que te digo, para Claro, darle un poco más. Entonces, claro, ahí sí, tienes que tener mucha templanza, mucha sabiduría, jugar con mucho con las virtudes en ese sentido, ¿no? Porque como sigas ahondando y ahondando y no encuentres respuestas, hay gente que se ha vuelto hasta loca, ¿no? En ese sentido, ¿no? claro. Hay cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso yo lo digo, pero lo digo con la boquita pequeña porque no quiero que tampoco se tome esto como una práctica real. ¿Me entiendes lo que te Claro, digo? claro, Creo que pero no hay que... la práctica esta de other eyes, como le llaman en inglés, ¿no? No es o sea, no se trata de preguntarte por qué me pasa. O sea, ya pasa. Acuérdate que en el Mm, estoicismo el punto es aceptar, ¿no? Entonces, si me pasa, ujú, pasa, ¿no? Me está pasando esta situación, y bueno, simplemente algunos asumimos que la divina fortuna nos los ha enviado para nuestra práctica y mm, nuestra parte de nuestro proceso de desarrollo,
y otros piensan simplemente, bueno, ha pasado por casualidad. Pero el caso en sí es que tenemos la situación enfrente y hay que aceptarla, ¿no? O sea, una vez que la acepto, no me voy a por qué me pasa, por qué me está pasando en esta época, por qué me pasó después o antes, o será que es que esto es nada, ¿no? Sino es cómo me tomo ese tema y digo, ¿realmente es tan terrible? ¿Qué le diría yo a otra persona? ¿Será que me estoy ahogando en un vaso de agua? Es siempre lo que hablábamos que tú mismo comentabas en la sesión anterior, ¿no? Esta humildad de poner en tela de juicio nuestros propios juicios sobre las cosas. Es decir, ¿realmente es tan complicado? O sea, ¿realmente es tan terrible que esto esté pasando? ¿Me está pasando solo a mí? ¿No? ¿Soy el único yo que está padeciendo de este tema? ¿O esto es una cosa que le pasa a cualquiera y yo como ser humano también soy susceptible de que me pase, ¿no? Entonces, imaginarte que es otro al que le pasa, ¿y qué le dirías tú? Probablemente te darías cuenta que no es tan terrible y hay algún punto de consuelo, ¿no? Como, oye, estas cosas le pasan a cualquiera, vas a recuperar tu vida, el tiempo lo cura todo, que es otra de las frases que tanto decimos, ¿no? Un poco para confortar a los demás. Entonces, no es tanto por qué me pasa, sino ya que me pasa, pues vamos a tratar de darle un poco la magnitud correcta, ¿no? El tamaño correcto, como decía yo con mi other size, ¿no? Que decía anteriormente. Exacto, sí, voy a tener que dejar un poco de preguntarme tanto e investigar. Últimamente quiero ir siempre al origen y es verdad, hay veces que... Claro, quizás yo, ¿sabes qué me preguntaría? Me preguntaría Sí. no tanto por qué pasa, sino por qué me lo tomo yo así. O sea, Claro. una vez que me doy cuenta que, oye, yo a Eso. otro le diría, no es tan complicado, ¿por qué me lo tomo yo así? Porque entonces quizás allí, por supuesto, con ayuda de un terapeuta, ¿no? Probablemente con un psicólogo o con algún terapeuta, ¿no? Y entrar en el tema de la creencia, ¿no? La creencia, ¿por qué esto me parece tan terrible? Probablemente hay una creencia irracional, como las que identificó Albert Ellis en sus investigaciones de psicología de la TREC, que hay una creencia irracional allí de fondo que me hace ver esto como terrible, ¿no? Entonces trabajar en la creencia y desnudarla y eliminarla. Pero ya eso es un tema más terapéutico, digo yo, Sí. y es otro trabajo. Pero este en concreto es más como, bueno, ¿qué medida realmente tiene esto? Perfecto, gracias. Nada, a ti, Max, por participar. No sé si alguien más tiene algún comentario. Solamente quería, me gusta mucho la idea de Otherize, porque también me acuerdo de la idea del Sage, y también pensamos qué haría el Sage o otra persona más inteligente que yo. Y entonces cambiar de punto de vista para poder pensar correctamente o arreglar las cosas de manera más real, sin nuestros inner judgment. Me gusta mucho este cambio de vista y me gusta mucho la palabra. Es la primera vez que la oigo. Sí, Otherize. Sí, es muy creativa, creo yo, pero sí, en varios libros de esta filosofía la llaman de esta manera, la han denominado así. Yo he intentado buscar alguna palabra en español, pero realmente no encuentro ninguna palabra catchy, ¿no? Para llamarla en español. Sí, exacto. Gracias. A ustedes por participar. Yo creo que podemos ir cerrando la sesión, ya estamos sobre la hora. Simplemente, bueno, agradecerles la participación e invitarles a ustedes, invitar a todas las personas que vean este vídeo a visitar el canal, a seguir el canal de YouTube, a visitar el blog y seguir el blog de la STOA, porque allí, bueno, van a ir recibiendo toda esta información, la información de, incluso esta misma charla la publicaré probablemente, esta misma sesión la publicaré por escrito en el blog de la STOA. También invitarles a suscribirse a la Stoic Fellowship. Por cierto, este mes que acaba de terminar, salió la STOA Madrid, digamos, comentada un poco de lo que se trata dentro de la newsletter de la Stoic Fellowship. Así que si se suscriben, pues recibirán información de esta STOA y de más STOAs en el mundo, porque hay muchas más STOAs alrededor del mundo. No todas funcionan de la misma manera. Lo que les comenté al principio un poco de las 3 líneas de acción es particularmente el diseño que yo he hecho para esta STOA, pero hay muchas más STOAs en el mundo y un poco el objetivo es el mismo, ¿no? Trabajar en todos estos temas. Todos lo hacemos distinto, pero trabajamos un poco en el mismo sentido. Así que nada, muchísimas gracias, espero que tengan un buen día, un buen 1 de mayo, y Gracias, que disfruten igualmente. y que descansen. Igualmente, muchísimas gracias. A Gracias, ustedes. Lili, y saludos a todos, Max. Chao. Chao. Besos, chao. Gracias. Bye.